Continúan las repercusiones por las declaraciones de la ex vicepresidenta Lucía Topolansky sobre que hubo testimonios falsos para condenar a represores. Mientras el ministro de Vivienda Raúl Lozano, militar retirado, dijo que no le sorprendieron y recordó que desde el 2020 Cabildo Abierto lo viene advirtiendo, el ministro de Defensa Nacional Armando Castañdebat las calificó como de gravísimas y preocupantes para las instituciones de nuestro país y exhortó a la Fiscalía a intervenir. En tanto, el Comité Funcional de Educación del Frente Amplio solicitó elevar al Tribunal de Conducta Política la situación y el presidente de la Fuerza, Fernando Pereira, dijo hoy que habló con la ex senadora y le transmitió cuál es la posición de su colectividad respecto al tema de derechos humanos. Por su parte, el presidente electo Yamandu Orsi dijo que no tiene dudas de lo que se ha decidido por parte de la justicia hasta ahora en torno a las condenas por delitos de lesa humanidad. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Estamos en MBD Noticias con 26 grados a esta hora aquí en Montevideo. Una jornada que va a seguir con el cielo nuboso, cubierto, periodos de algo nuboso y los vientos soplando del suroeste entre 10 a 30 kilómetros por hora. Pueden variar al sureste, pueden haber rachas de hasta 50 kilómetros por hora en materia de vientos, dice Inumet, con una máxima anunciada de 32 grados. Estamos viendo las cámaras allí del Centro de Gestión de Movilidad de la Intendencia en Francisco Anzani, entre Comodoro Coy y Neira. Hasta las 4:30 van a estar trabajando en podas. En Bonplan, entre 21 de septiembre y García de Zúñiga, hay podas también, hasta las 16:30 horas. En Yaro, entre Canelones y Maldonado, hay trabajo de hormigonado hasta las 17. Y en Gaboto, entre Maldonado y Canelones, también hormigonado hasta las 19 horas. Ya en el arranque del informativo vamos a recibir a nuestro periodista Eduardo Delgado, que está siguiendo desde el día 1 todo este proceso de transición con el futuro presidente de la República. ¿Cómo estás, Eduardo? Bienvenido, buen mediodía. Un gusto saludarte, Rosina. Así es, estoy en el Hotel Hampton de la cadena Hilton, en el último día que el presidente electo Yamandu Orsi trabajará en este lugar. Hay que recordar que desde el lunes lo hará desde la zona de Palermo, en el edificio Plaza Alemania. Está previsto que el presidente electo llegue aproximadamente a las 14 horas a este lugar. Se desconoce aún la agenda que tendrá prevista hoy para trabajar aquí, como decíamos, en este último día laboral en este lugar. Sí, decirles que se maneja en el entorno del presidente electo que mañana mantendrá una reunión con todos los ministros designados para asumir funciones desde el 1 de marzo. Esto sería en principio una chacra de Salinas, según nos dicen las fuentes consultadas por MBD Noticias. Algunos de los ministros electos ya fueron notificados de esta reunión, están a la espera de que sea confirmada, lo que por sí o por no ocurrirá en las próximas horas de la tarde, y bueno, que si se da, por supuesto que tendrá cobertura de MBD Noticias. En tanto, sumarte a esto, Rosina, que el futuro secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, está manteniendo reuniones justamente con los ministros que asumirán en marzo para definir diferentes temáticas, tanto de políticas públicas como de cargos de dirección en las secretarías de Estado. Por ejemplo, hoy en la tarde tendrá una reunión con la futura ministra de Salud, con Cristina Lustenberg. Recordar en ese sentido que en ese ministerio, más allá de conocerse que Lustenberg será ministra y que Leonel Grosso será el subsecretario, hay varios cargos más muy relevantes a nivel del sistema de salud que quedan por definir, entre ellos la Junta Nacional de la Salud, por ejemplo, y nada menos que ACE, ¿no?, que es la que gestiona los hospitales públicos en la ciudad. Así que bueno, aquí estamos, como decíamos, en el último día de trabajo del presidente electo en este lugar, aguardando su llegada, bueno, intentando conocer qué será de su agenda hoy y si se confirma finalmente ese encuentro de mañana con todo su gabinete que empezará a tener de sus funciones desde el 1 de marzo. Muchas gracias, Eduardo. Volvemos cuando tú lo dispongas. Y para el futuro ministro de Educación y Cultura, José Carlos Maía, los docentes son parte de la solución y no del problema. Así lo dijo esta mañana aquí en TV Ciudad consultado. Además, sobre las prioridades de su gestión, señaló que atender la primera infancia y evitar la deserción estudiantil están en los primeros lugares, pero antes va a ser necesario conocer la caja que está dejando esta administración. Es un norte, nos gustaría lograr acuerdo y estamos dispuestos a hacerlo sobre una universidad de la educación. Uruguay se merece tener una nueva institucionalidad
Ojalá tengamos condiciones en la materia para llevarlo adelante. Sobre la gobernanza en los subsistemas de la ANEP, confía que el Frente Amplio logrará las mayorías parlamentarias para reinstalar los consejos desconcentrados eliminados en esta administración. El futuro ministro apelará a un diálogo fluido con los sindicatos de la educación. No tengo ninguna mochila en contra de los gremios. Por ejemplo, cuando pienso en los docentes, yo pienso en involucrarlos y pienso que son parte de la solución y no del problema. Los docentes de este país tienen a veces condiciones complejas, por lo que hablamos en este mismo bloque, de condiciones como las clases, el entorno, las situaciones que, por ejemplo, en la parte administrativa fueron cargando sobre ellos con la denominada transformación educativa. En fin, hay mucha cosa que vos lo vi que lo padecieron. Hay una cantidad de colegas míos de mi edad que se han ido jubilando y vos decís, esta gente está en edad productiva. Entonces, con los gremios, cada cual en su rol. Voy a respetar la independencia que tiene que tener de defensa de los trabajadores, su capacidad de iniciativa y propuesta, que es lo que corresponde, y el gobierno tiene que gobernar. El ministro de Educación y Cultura actual, Pablo da Silveira, se comunicó con José Carlos Maía, pero aún no comenzaron el proceso de transición. El jerarca manifestó que tiene la firme voluntad de facilitar el traspaso de la administración y repasó algunos de los procesos que está desarrollando su Secretaría de Estado. Intercambié unos mensajes de WhatsApp con el futuro ministro, me puse a las órdenes para la transición. Él entendió que era necesario esperar a que la cosa avanzara un poco más a nivel central en torno a ejecutiva y que cuando ahí las cosas estén más avanzadas vamos a entrar en contacto a nivel del ministerio. La voluntad es facilitar la mejor transición. ¿Va a continuar la prueba docente acreditada en el próximo gobierno? ¿Se habló de eso con el gobierno entrante? No, eso es una pregunta para el gobierno entrante, no para mí, y no hablamos de esa clase de cosas. ¿Qué queda pendiente o qué le entiende que quedó pendiente de esta administración, más allá de que no terminó todavía? Bueno, yo creo que no podemos estar contentos con el estado de la educación uruguaya todavía y eso significa que quedan muchas cosas pendientes. Iniciamos una transformación curricular, creo que hay que profundizarla. Desarrollamos un modelo para la educación media, los Espínola, que tienen muchas fortalezas y que resultan muy atractivos para la población a la que están orientados, que son la gente de menores ingresos, de los primeros 2 quintiles de ingresos en el país. Estamos en un camino de fortalecimiento de la formación docente, pero tenemos que tener claro que la educación de un país, y sobre todo la educación uruguaya, que ha pasado por años de bastante estancamiento y de bastante deterioro, no se resuelve en 5 años. El futuro secretario de la Presidencia de la República, Alejandro Sánchez, solicitó al actual secretario Rodrigo Ferrés frenar las contrataciones solicitadas por el presidente de la Comisión Administradora del Río Uruguay, Mario Ayala. La diputada Frente Amplista por Paysandú, Cecilia Botino, le dijo a MBD Noticias que las personas propuestas son militantes de los partidos tradicionales. Botino aseguró a MBD Noticias que las personas que se pretende contratar como personal permanente ingresaron como personal de confianza de las actuales autoridades. La legisladora recordó que ya se había solicitado al presidente de CARU, Mario Ayala, que no se innovara en materia de concursos o contrataciones en virtud de que la actual gestión ya se está terminando. Botino sostuvo que los nombres y apellidos de las personas que se pretende ingresar a la plantilla permanente de la Comisión Administradora del Río Uruguay se corresponden con reconocidos militantes blancos y colorados de Salto y Paysandú. Eso lo denunciamos y ahora surge que el presidente de la delegación uruguaya, Mario Ayala, no conforme con ese llamado, pretende que se le apruebe el ingreso de varios funcionarios que ingresaron con esta administración a ocupar vacantes basándose en esos concursos que para nosotros fueron totalmente direccionados. Frente a esta situación, lo que estamos planteando es que no se innove porque falta muy poco para el cambio de gobierno y que se espere a que asuman las nuevas autoridades en CARU
ya que estas irregularidades fueron planteadas en el Parlamento, fueron constatadas y existe evidentemente una intencionalidad de que esas personas que, reitero, no ingresaron correctamente a CARU permanezcan a través de estas designaciones que significarían ser formalizadas por la vía de concurso, pero que en realidad ese concurso se crearon con nombre y apellido. El ministro de Vivienda, Raúl Lozano, valoró de forma positiva la designación de Cecilia Cairo como futura titular y mencionó el conocimiento que tiene ella de la cartera. El jerarca señaló que espera realizar una transición ordenada, transparente y agregó que el futuro gobierno va a entregar muchas viviendas de esta administración. Creo yo que es una buena designación por parte del presidente electo. En cuanto a que la diputada Cecilia Cairo ya estuvo aquí en este ministerio durante muchos años, es decir, lo conoce perfectamente. La llamamos para felicitarla y eso, y ponernos a su disposición para realizar un relevo lo más completo y ordenado posible, en forma bien transparente, como debe ser. En lo que a mí corresponde, con total satisfacción, hemos entregado viviendas en los últimos tiempos casi que a diario. Esta semana estuvimos en Mercedes, Soriano, en Fraiventos, en el Maracaná Sur también entregando viviendas. Se han entregado viviendas en Salto, se entregaron viviendas, todo esto que estoy hablando es esta semana, ¿verdad? En Melo, hoy se entregan viviendas en Río Branco, pero en todos lados no puedo estar, es decir, en algunos lados yo no he ido, pero se están entregando viviendas casi que a diario. Y le vamos a dejar muchísimas viviendas para que el próximo gobierno también las entregue. Las declaraciones de Lozano se dieron en el marco de un nuevo sorteo para la construcción de viviendas destinado a 771 familias de 23 cooperativas. El ministro informó que el pago es totalmente financiado por el Fondo Nacional de Vivienda. Y seguimos hablando de transición y conociendo a futuros jerarcas. En este caso vamos a recibir a nuestra periodista Juliana Perdomo, que está con el futuro subsecretario del Ministerio de Trabajo, que ya conocemos pero en otro ámbito. Vamos a conocerlo más. ¿Cómo estás, Juliana? Bienvenida. Sí, exacto, Rosina, buen mediodía para todos. Avanza la transición con los equipos designados. Vinimos al encuentro del futuro subsecretario para hablar de los principales desafíos que va a tener esta cartera de trabajo. Hugo Barreto, gracias por estos minutos. Bueno, ¿ya inició la transición en su ministerio? No inició la transición todavía formalmente con las actuales autoridades del Ministerio. Nosotros vamos a requerir una serie de informes, como es natural hacerlo, para saber exactamente el estado de situación en diversos aspectos. Por ejemplo, la próxima ronda de negociación colectiva de consejos salarios del año próximo. Lo que sí hemos iniciado, obviamente, es el trabajo al interior, ¿verdad?, del equipo que se está conformando sobre la base del ministro Juan Castillo, sobre lo que va a ser nuestro trabajo. Y bueno, y estamos diseñando un poco lo que será el resto del equipo que va a acompañar la tarea del Ministerio de Trabajo. ¿Qué ministerio esperan recibir con lo actuado por esta administración? Bueno, en realidad hay que decir que la actual administración ha mantenido la negociación colectiva en el nivel tripartito de los consejos de salarios. Por lo tanto, habrá que ajustar, seguramente habrá que reforzar esos equipos en la medida de que lo que se pretende del lado del Frente Amplio es un reforzamiento de la negociación colectiva, lo que va a requerir incrementar esos equipos. Pero desde ese ángulo, diríamos, la próxima ronda nos va a encontrar con una absoluta disposición a crecer en intensidad y en calidad de la negociación colectiva y seguramente en otros aspectos vinculados a lo que fue la gestión de las políticas laborales del gobierno saliente, habrá que revisar algunos dispositivos legales. Por ejemplo, le adelanto la ley de teletrabajo. ¿Y la jornada laboral, por ejemplo? ¿Se va a discutir a futuro algo que se venía planteando estos últimos meses? Sí, se impone, diríamos, la discusión
de la reducción de la jornada, el reordenamiento de la jornada laboral también, que es un aspecto parcialmente distinto. Es una discusión que se está dando en todo el mundo. Es obvio que los cambios en el mundo productivo imponen que que deba revisarse lo que es la secuencia de trabajo diaria y semanal, y eso requiere no solamente iniciativas desde el punto de vista del sector privado, me refiero a los trabajadores y a sus organizaciones sindicales y a las empresas, sino que requiere también un impulso desde las políticas públicas. Y desde ese ángulo, desde el Ministerio de Trabajo, vamos a incentivar la negociación colectiva acerca de ese aspecto, ¿no? Barreto, ya se tuvo un primer contacto con el PIT-CNT. ¿Cómo se tomaron las primeras críticas cuando surgieron contra Juan Castillo, el futuro ministro, por la cercanía con los sindicatos? Bueno, a mí me parece que el futuro ministro lo dijo muy bien, en el sentido de que bueno, uno va a visitar a quienes les resulta más cercano, y es indisimulable, diríamos, que el ministro ha sido un dirigente sindical muy destacado, muy dialoguista desde siempre. Por lo tanto, yo le resto en total entidad. Las visitas oficiales a la central sindical y a las cámaras empresariales todavía no se ha producido, y se va a producir seguramente la semana próxima. ¿Se tiene pensado hacer planteos en cuanto a los aspectos de la LUC que controlan el derecho a huelga? Nosotros hemos sido críticos de la solución que se dio en materia de huelga, fundamentalmente porque se trata, el artículo 392 de la LUC, se trata de un artículo dirigido a dar una respuesta a ciertas observaciones que ha hecho la Organización Internacional del Trabajo sobre la regulación de las ocupaciones en nuestro país. Pero sin embargo, la ley de urgente consideración refiere a la huelga en su integridad y no es específicamente a las ocupaciones, que fue motivo de lo que ha expresado de lo que han expresado los organismos de control de la aplicación de normas de la OIT. O sea que quizás en ese aspecto se requiera una revisión para ajustar la legislación uruguaya a lo que efectivamente ha dicho la OIT sobre las ocupaciones, en la medida que la OIT considera que las ocupaciones son parte del fenómeno de la huelga, y desde ese ángulo esa referencia tan general del artículo 392 a la huelga en su integridad y no específicamente a las ocupaciones, que es el objeto que debía regularse, seguramente eso merezca al menos una revisión, una reflexión sobre la pertinencia de ese tipo de reglamentación. Barreto, para ir finalizando, ¿ya hay un nombre designado para que ocupe la dirección de trabajo? Estamos trabajando en eso, en los y las compañeras que van a estar en la Dirección Nacional de Trabajo, que va a tener un gran trabajo en la medida que al 30 de junio vencen un conjunto de resoluciones de los consejos de salarios que va a implicar una negociación colectiva a partir del 1 de julio. ¿Cuándo se espera tener ese ministerio totalmente conformado? Calculo que la semana que viene vamos a tener ya los principales nombres para ocupar los cargos de dirección. Luego, como les decía, habrá que hacer un análisis más fino en lo que hace a la cantidad de negociadores con que cuenta hoy por hoy el Ministerio, después de 5 años de una gestión distinta, para reforzar esos equipos, como yo les decía. ¿Ya tienen agendado alguna futura reunión o algún pedido de solicitud? De las cámaras y del PIT-CNT. Por ejemplo. Sí, la semana que viene nos vamos a reunir con el PIT-CNT el día lunes y también con las cámaras el mismo día. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, Rosina, allí pasaba la palabra de Hugo Barreto, el futuro subsecretario de la cartera de Trabajo, con una agenda muy ardua para los próximos días, así que seguiremos trabajando en el tema. Muchas gracias, Juliana.
Otros temas. El ministro de Vivienda, Raúl Lozano, dijo que no le sorprendieron las declaraciones de la ex vicepresidenta Lucía Topolansky. Recordó que desde el 2020 Cabildo Abierto lo viene advirtiendo y además mencionó el proyecto de ley presentado por su partido que establece el delito de prevaricato para jueces y fiscales que incurren en un erróneo desempeño de su función de forma intencional. Bueno, nosotros desde el año 2020 que venimos diciendo lo mismo. Es decir, nosotros, ustedes recordarán que presentamos de Cabildo Abierto, cuando yo era senador, un proyecto de ley de prevaricato, que era, o sea, de crear el delito de prevaricato justamente para los casos estos en los cuales eran condenados inocentes, por lo cual a nosotros, en lo que me es particular, a mí no me sorprendió, yo sabía que eso existía perfectamente, a alguien lo puede haber sorprendido, a mí no. ¿Qué debería hacer la Fiscalía Especializada? Bueno, ahora tendrán que ver qué acciones a tomar, pero creo yo de que si hay inocentes que están presos, alguna medida lógicamente se deberá tomar. El ministro de Defensa Nacional, Armando Castaindebat, fue consultado también por estas declaraciones de Lucía Topolansky. Las calificó de gravísimas y preocupantes para las instituciones de nuestro país y además hizo una exhortación a Fiscalía a que intervenga. Creo que es un hecho gravísimo y preocupante. Gravísimo por quienes hacen, un expresidente, una ex vicepresidenta, y preocupante porque de ser ciertas esas afirmaciones existe la eventualidad de que haya algún uruguayo, no necesariamente militar, privado de libertad. Existe la eventualidad de que algún uruguayo que murió en prisión no haya sido condenado justamente, pero digo, creo que es un tema que Fiscalía no puede mirar para el costado, es un tema preocupante y gravísimo institucionalmente para el Uruguay. Ministro, desconozco cómo es el procedimiento, pero esto podría determinar un análisis de los tribunales de honor que ya se realizaron. No, son dos cosas separadas, digo, o sea, aquí qué van a hacer los abogados defensores de los militares es un tema de los militares, esto hoy no está en la órbita del ministerio, me imagino, digo, que los abogados harán algo, pero no lo sé. El Comité Funcional de Educación Mártires Estudiantiles de Montevideo solicitó elevar al Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio la situación generada por estas declaraciones de la ex vicepresidenta Lucía Topolansky sobre los testimonios falsos que dijo que habían para condenar a represores. El Comité Funcional de Educación Mártires Estudiantiles, integrado en su mayoría por docentes y personal no docente de los diferentes subsistemas educativos, se reunió este jueves para analizar las declaraciones de la ex vicepresidenta Lucía Topolansky, recogidas en un libro y refrendadas por su esposo, el expresidente José Mujica, respecto que hubo testimonios falsos ante la justicia para enjuiciar a represores. El colectivo de educadores manifestó su rechazo ante la intervención de los veteranos dirigentes y adhiere a las declaraciones de madres y familiares de detenidos desaparecidos y del PIT-CNT, al tiempo que solicita elevar el caso al Tribunal de Conducta Política, pedido que hace a través de la Coordinadora A. Este procedimiento está amparado en el artículo 123 del Estatuto del Frente Amplio, que establece la forma de ingresar propuestas de este tipo. La nota ya salió a la mesa de la Coordinadora, que será distribuida a los distintos comités de base que definirán seguir o no con la propuesta. Integrantes del comité señalaron a MBD Noticias que, dada la gravedad de las declaraciones, no podían dejar pasar el tema, que pone dudas sobre el accionar de la justicia y las bases republicanas del país. El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, también habló de esto hoy. Dijo que conversó con la ex senadora y vicepresidenta de la República, Lucía Topolansky, sobre sus dichos y le transmitió cuál es la posición del partido político respecto al tema de derechos humanos. Pereira estimó que estas declaraciones no tendrían impacto en el plano judicial. El Frente Amplio lo que tiene que hacer cuando hay una diferencia de este tipo es marcar su posición, pero no juzgar porque otro compañero o compañera lo hace. Digamos, en todo caso, eso lo tiene que responder Topolansky. Yo hablo con Topolansky y con Pepe todo lo que necesito hablar y naturalmente que en un tema de esta envergadura lo conversé, pero queda en el marco de una conversación privada
pero claramente sí le transmití la posición del Frente Amplio que ella comprendió, y es una posición que fue votada en un congreso y que ahora fue ratificada en una mesa construida por la Comisión de Derechos Humanos, pero luego avalada por el conjunto de la mesa. Luego hay versiones de que parece que hay declaraciones más duras, ¿no? Acá hubo una declaración que la trajo la presidencia del Frente Amplio a través de la Comisión de Derechos Humanos y tuvo modificaciones en la mesa porque queríamos darle el tono adecuado, y yo creo que fue una declaración contundente, clara y unitaria. ¿Polanqui debería retractarse como pide familiares? No, familiar pide retractarse o llamarse al silencio. Ella verá cuál es su mecanismo. No le pide al Frente Amplio, le pide a Lucía, y es razonable que haya hecho eso porque no es el Frente Amplio el que expresa esa opinión. Es una persona muy importante del Frente Amplio, trascendente para el Frente Amplio, pero no es el Frente Amplio. El Frente Amplio tiene otra posición. El futuro presidente Yamandu Orsi dijo que las palabras de Lucia Topolansky se inscriben en un debate que tiene varias aristas, y luego remarcó su confianza en el sistema judicial uruguayo y aseguró que no tiene ninguna duda de lo que la justicia ha impartido hasta el momento. Hoy nadie duda y nadie deja de pensar en esos 20 de mayo de lo que estamos hablando. El otro componente es la verdad. Si alguien alguna vez dudó, la verdad es la verdad. Acá se violaron los derechos humanos, acá sigue habiendo gente que está desaparecida, acá se atropellaron los derechos humanos de manera cruel e inaceptable. Si alguien duda o tiene indicios de que no se procedió de manera correcta, se hace cargo de lo que dice y tendrá sus razones. Yo no dudo jamás de lo que la justicia en mi país imparte, más allá de si me gusta o no me gusta lo que determina. En este caso, ese tercer componente que la justicia ha ido actuando. Y por supuesto tiene las herramientas de avanzar y corregir. Yo no tengo elementos para dudar de lo que la justicia ha hecho. Y Fernando Pereira, presidente del Frente Amplio, hablando de otros temas, dijo tener la convicción de que su fuerza política tiene la posibilidad de ganar en varios departamentos en las próximas elecciones de mayo. Para el dirigente, para poder acceder a la titularidad departamental hay que cambiar las lógicas que reinan hoy en algunos departamentos, como el clientelismo y el acomodo. Por otra parte, dijo que a la presidencia del Frente Amplio le hubiera gustado que el gabinete tuviera más mujeres, pero entiende que se está avanzando en esta materia. Para ganar departamentales, para ganar municipios, hay que construir una política que tiene que ver con tener un programa, que tiene que ver con tener candidatos y candidatas, y que tiene que ver con tener una práctica política que pueda cambiar las lógicas que reinan en el interior del país, que son básicamente las del clientelismo, las del acomodo, las de la amenaza cuando uno no piensa igual que el intendente. Bueno, esas cosas de a poco van calando en la sociedad, y hay varias departamentales que el Frente Amplio va a competir y probablemente con posibilidades de ganar. Y bueno, eso es lo que ha despertado cierto nerviosismo en algunos de los partidos del actual gobierno. ¿En qué departamento se busca ganar más terreno? En todos. Digamos, sería torpe de mi parte decir cuáles, pero es notorio que en muchos de ellos la evidencia nos da con posibilidades de ganar. La evidencia me refiero a los datos de encuestas, pero también a la percepción que tienen quienes viven en el departamento, a estudios que el Frente Amplio ha venido haciendo durante todo este tiempo y a proyecciones que nos permiten pensar que estamos en lógica de una competencia muy pareja, a pesar de que en algunos departamentos vamos a disputar contra toda la coalición. Bueno, en la mayoría vamos a tener, yo creo que en muchas intendencias, la posibilidad de ganar, pero en otras de avanzar. Pereira reconoció que a la presidencia del Frente Amplio le hubiera gustado la presencia de más mujeres en el gabinete, pero reflexionó que su fuerza política está avanzando en materia de igualdad de género. Vamos a tratar de que haya la mayor participación de mujeres, como ahora lo hicimos con el gabinete. Nos faltó. La presidencia del Frente Amplio hubiera deseado paridad. Tenemos que ir trabajando los mecanismos para que luego el presidente pueda decidir y pueda resolver la paridad. Tenemos que trabajar en esa dirección. Pero hay indicios de que el Frente Amplio va avanzando en este tema, lentamente, pero va avanzando. Hay indicios en el Senado, donde por ejemplo en la primera elección habían quedado 8 mujeres de 17 y por lo que vi va a quedar a una proporción parecida, y eso era impensable hace 25 años. Hacemos una pausa y volvemos enseguida.
Segundo bloque de MBD Noticias. Continuamos con información con 26 grados a esta hora aquí en Montevideo. El colorado Alejandro Stepanisic renunció a la presidencia de ANCAP en rechazo a la decisión del gobierno de que el ente no tenga acciones en el proyecto de hidrógeno verde de la empresa HIF Global. La ministra de Industria, Energía y Minería, Elisa Facio, defendió la decisión gubernamental por entender que no se debe comprometer dinero público en una iniciativa a la que tildó de riesgosa. Se va a firmar en estos días un acuerdo de implementación entre GIF y ALUR. Esto es las formas en las que se va a implementar el proyecto, y dentro de ese acuerdo había una cláusula que tenía que ver con la participación. Lo hemos escuchado al presidente mencionar que los dineros de los contribuyentes no los vamos a poner en inversiones de riesgo, porque esto es un proyecto en el que nosotros creemos y pensamos que va a ser una gran oportunidad para el país, pero con la plata de los privados. Ahora, ahí está la diferencia, porque Stepanisic dice que la decisión se tomó por fuera de la presidencia de ANCAP. No se tuvo en cuenta la posición de la presidencia de ANCAP con respecto a este caso. Esas mismas palabras me dijo Stepanisic cuando yo lo llamé para hablarle de este tema y decirle que queríamos ir por este camino. Entonces me dijo eso, yo le dije, bueno, pero yo te estoy... Me dice, el Ejecutivo toma una decisión sin hablar conmigo. Le digo, yo soy el Ejecutivo y estoy hablando contigo. ¿Por qué no utilizar dinero de ANCAP en ese proyecto que puede redituar a futuro en algo positivo para ANCAP y para Uruguay? Es un buen proyecto, pero es un proyecto que tiene muchas incertidumbres. Estamos hablando de un proyecto que va a producir un producto que no tiene mercado, que no hay nadie que lo compre. Recién se están encontrando algunos compradores para ese mercado. No es un proyecto certero. Y tras su renuncia, el expresidente de ANCAP, Alejandro Stepanisic, hizo algunas declaraciones sobre el acuerdo que se está por firmar con HIF Global. En su cuenta de X, el ex jerarca señala que el acuerdo estableció una regla para tener una participación de hasta el 30% en la sociedad del proyecto, no un compromiso ni una obligación alguna de invertir. Se estima que esa respuesta debería darse no antes del segundo semestre del año próximo y la inversión se haría en 4 fases. El ex jerarca señala que HIF lograría el financiamiento cuando concluya el diseño de ingeniería encargado a una firma de primer nivel y se terminen de concretar los contratos de energía eléctrica, el suministro de dióxido de carbono y biomasa. Algunas de las declaraciones entonces que el ex jerarca puso en sus redes sociales. La ministra de Industria, Energía y Minería designada, Fernanda Cardona, y actual directora de UTE por el Frente Amplio, cuestionó que ANCAP no participe de forma accionaria en este proyecto de la planta de hidrógeno verde de HIF Global. Para Cardona, la decisión tendrá como consecuencia la pérdida de oportunidades y dinero para el Estado. Este es un proyecto que se gestó en este periodo, donde la condición de valorar que el Estado participara eventualmente en el negocio era una condición que se estableció para valorar las propuestas de las empresas que se presentaban, y creo que lo que no ha ocurrido al momento es haber tomado la decisión de perder ese derecho, de alguna manera, de entregar ese derecho a cambio de nada. Entonces, de alguna manera, no se explica la motivación de por qué se cambia en ese criterio, en esa posición original, donde de alguna forma en el llamado, como pasa en el Estado en general, cuando uno establece las bases, establece las condiciones que va a valorar, y en este momento no se explica el por qué entienden que hay que dejar y abandonar ese derecho. Se busca como argumento decir que se cuidan los dineros públicos, cuando la consecuencia de esto inoportuna es perder dineros eventuales públicos. Si tenemos un tiempo que no terminó, que vencería en mayo del 2025, para que, con información actualizada del proyecto a esa fecha, el Estado uruguayo, como Estado, tomara la decisión si le conviene o no este proyecto, ¿por qué me adelanto a tomarlo en diciembre? El exdirector de Energía y asesor en materia energética del presidente electo Yamandu Orsi, Ramón Méndez, manifestó que es muy difícil de entender la decisión adoptada por el presidente Lacalle Pou de exhortar a ANCAP a no participar de este proyecto de hidrógeno verde impulsado por la empresa HIF Global. Para el consultor en materia de energías renovables, esta resolución es como pegarse un tiro en el pie porque estancaría el desarrollo de ANCAP. Pocas veces un presidente de la República exhorta a un organismo
autónomo, como es el caso ANCAP, a no hacer algo o hacer algo. Y este exhorto es muy particular porque de lo que se está impidiendo a ANCAP es que pueda participar de determinado tipo de negocios que son el futuro. Entonces, cuando una empresa, sea pública, sea privada, se la obliga a quedarse con las tecnologías del pasado y que no puede ayornarse, lo que se está es decretando la muerte paulatina de esa empresa. Porque, a ver, una cosa es pensar si la empresa se privatiza o no se privatiza, pero dejarla a la empresa y que sus propios dueños, en este caso el Estado uruguayo, indiquen que no puede ir hacia la transformación tecnológica, es como pegarse un tiro en el pie. Y así como en el mundo que conocemos hasta ahora se dividen los que producen petróleo o los que importan petróleo, el mundo va a ser entre los que producen hidrógeno verde y los que importan petróleo verde, hidrógeno verde. Una marcada de cancha de este tipo, pero una marcada de cancha que implica que la principal empresa del país no pueda participar del ayornamiento tecnológico que se tenía que quedar en el pasado, casi un mes después de haber perdido las elecciones, es muy difícil de entender. Mauricio Ubal, cantautor uruguayo, coordinador general del sello discográfico Ayuita Coabé y presidente de la Cámara Uruguaya del Disco, manifestó su preocupación durante una exposición sobre inteligencia artificial y derechos de autor. La preocupación es por los perjuicios que esta tecnología puede traer a los derechos laborales de los trabajadores de la música. Hay que entender que la inteligencia artificial es un negocio y quienes invirtieron para su desarrollo buscan sacarle réditos económicos, dijo. Que te ofrecen la posibilidad de hacer lo que quieras prácticamente, por eso decía que era fascinante y a su vez arrollador para el trabajo nuestro, ¿no? Entonces, lo que planteamos básicamente es, primero que nada, una gran alerta a todo el sistema político para que, bueno, se cree, como ya se creó en la Unión Europea, como ya está en proceso en Brasil, la legislación necesaria para que se pueda utilizar toda esta herramienta fascinante pagando los derechos que corresponden. Porque, digamos, este es todo un universo capitalista y no puede ser que se utilice todo lo que uno ha creado o todo lo que uno tiene respecto a su personalidad sin ningún freno. Simplemente para que otros hagan dinero. Ubal también alertó sobre la intención de legislar en favor de darle vía libre a intereses privados en usar mediante la inteligencia artificial el trabajo de estos colectivos, como ya sucedió en junio en Uruguay mediante un proyecto que se presentó y había sido aprobado por la Cámara de Diputados, pero que gracias a la intervención de Agadu, SUDEI y la Cámara del Disco junto a la Cámara del Libro y el Consejo de Derechos del Autor se logró detener. Las grandes empresas tecnológicas pretenden de alguna manera perforar el sistema de derechos de autor para poder trabajar sin freno. Ese es el objetivo principal. En Brasil hubo una enorme reacción del sistema artístico y se han aprobado ya en primera instancia toda una serie de medidas para que esto no ocurra, para que no sea indiscriminado el uso de las obras, de las imágenes, en fin, de todo lo que relaciona al mundo artístico. Acá hay un organismo que se llama GESIC, que se encarga de todo ese tema de los datos. Creemos que trabajando juntos se puede llegar a algo un poco más equilibrado, ¿no? Hacemos la última pausa y volvemos enseguida. Último bloque de MB de Noticias. Continuamos con información y recibimos con mucho gusto a Diego Martini, nuestro periodista que está con información importante desde la Intendencia de Montevideo. Diego, adelante, buen mediodía. Sí, Rosina, buen mediodía para vos, todas y todos. Así es, se va a dar una recolección especial y servicios gratuitos de la Intendencia de Montevideo en los próximos días, pensando en lo que será la semana que viene y la otra, la jornada de fiesta. Estamos con Marta Garagorri de Limpieza de la Intendencia. ¿Cuáles son esos servicios que se van a estar brindando? Bueno, de cara a este periodo especial donde aumenta la generación de residuos, nosotros lo que vamos a agregar este fin de semana es un refuerzo en la recolección de los contenedores de vía pública, agregando servicios tanto a partir del sábado a la noche. Vamos a tener servicios adicionales tanto sábado como domingo
El día 24 los servicios van a estar cesando a las 19 horas, el 25 recién estamos retomando servicios a la hora 20 y acá reiteramos la invitación que hacemos todos los fines de año, pero además venimos reiterando durante el año, y es invitar a vecinos y vecinas que coloquen sus recibos ese día después de las 19 horas. Y esto de ese día es algo que va cambiando porque la buena receptividad que hemos tenido en vecinos y vecinas cuando solicitamos este tipo de apoyo en la recolección da buenos resultados, y ya van a ver que en algunas zonas de Montevideo los contenedores están teniendo una invitación mediante un adhesivo a que los vecinos coloquen sus residuos después de las 19 horas. Esto minimiza el tiempo de permanencia del residuo en la vía pública y por tanto también tiene un impacto sobre el hurgado. También vamos a tener el refuerzo de algunos servicios especiales, por ejemplo el vaciado de bolsones. Por suerte el servicio de bolsones es un servicio que viene creciendo, cada vez tenemos más vecinos y vecinas que clasifican a través de este sistema. Les recordamos a todos y a todas que pueden mediante mensaje al WhatsApp solicitar su bolsón, nosotros luego se los vamos a buscar. Es un servicio también gratuito. Vamos a tener habilitados nuestros ecocentros, recordamos que tenemos 2 ecocentros, el ecocentro de Buceo y el ecocentro de Prado, van a estar en funcionamiento todo el fin de semana, el 24 cierran a las 15 horas y el 25 no van a estar abiertos. Disponemos también una agenda en la web, la pueden consultar, de los ecocentros móviles que también se están moviendo por acercándose, digamos, a vecinos y vecinas en distintos sitios de la ciudad, en algunos casos son ferias, en otros son plazas, también están trabajando de 8 a 14 y como siempre nuestra línea de WhatsApp va a estar trabajando en forma ininterrumpida para dar respuesta a cualquier incidente que suceda y que los vecinos y vecinas reporten, y además para brindar un servicio en el que insistimos mucho, sobre todo a fin de año, que es el de solicitud de retiro de voluminosos, residuos de gran volumen, escombros y podas, para que no aparezcan en los contenedores mucho, por favor, no dentro de los contenedores porque es un problema para la recolección, fuera tampoco, y realmente este servicio es gratuito todo el año. ¿El servicio de WhatsApp continúa el 25 también y el 24 después de las 3? El servicio del 092-250-260 no se interrumpe nunca en todo el año, o sea que otra vez en este feriado también va a estar disponible. Vamos a tener recursos también para dar respuestas a las solicitudes que lleguen por esa vía. Y aprovecho que siempre nos ayudan ustedes acompañándonos en este periodo en especial. Recordarle a la gente que sea muy cuidadoso con el arroje de brasas a los contenedores. No deben ir. Cualquier brasa encendida lo que genera es un incendio, y en estas fechas además se ve, hay una percepción de que aumentan los incendios en los contenedores. Bien, ¿alguna precaución más a tener en cuenta? Bueno, reiterar esa invitación a llevar sus residuos a partir de las 19 horas y hacer uso de todos nuestros servicios que están gratuitos, y más allá de que seguimos viendo que hay gente que deposita el ventilador al lado del contenedor o tira la poda a un costado, son muchísimos, son cientos los vecinos y vecinas que todos los días nos escriben y hacen uso de los servicios adecuados y gestionan en forma adecuada esos materiales. Muchas gracias. A ustedes. Volvemos a estudio, Rosina, de acá de la Intendencia de Montevideo. El Fondo Monetario Internacional confirmó este jueves que ya inició el diálogo con Argentina de cara a la firma de un nuevo acuerdo que le permita a este país obtener fondos frescos para oxigenar su economía, y calificó como impresionantes los resultados obtenidos por Milei en su primer año de gobierno. Las autoridades del Fondo Monetario han expresado formalmente su interés en pasar a un nuevo programa y las negociaciones están en marcha, reveló Julie Kozak, directora de comunicaciones del organismo, en una conferencia de prensa en Washington, donde la funcionaria celebró la recuperación económica que registra Argentina. Sin embargo, la economista afirmó que los requisitos del organismo no habían sido cumplidos, aun cuando calificó como impresionantes los resultados obtenidos por el presidente Javier Milei durante su primer año de gobierno, y elogió el plan de ajuste macroeconómico. El ministro de Economía argentino Luis Caputo explicó que un nuevo préstamo del Fondo Monetario Internacional permitiría a su país eliminar las restricciones del mercado cambiario que obstaculizan las inversiones extranjeras, y que las conversaciones están muy bien encaminadas, pero que los tiempos del fondo son lentos, estimando que para el primer cuatrimestre del año que viene se llegará a un acuerdo, según dijo. Esta semana Milei
Milei manifestó su confianza en que Donald Trump le ayude a renegociar el acuerdo con el fondo y apoye su propuesta de firmar un tratado de libre comercio entre Washington y Buenos Aires, algo que beneficiaría mutuamente a Estados Unidos y Argentina a través del capitalismo y el libre comercio, según Taylor Rogers, portavoz del equipo de transición de Trump, enfoque que podría generar tensiones dentro del Mercosur, que se encuentra en negociaciones avanzadas para cerrar el acuerdo con la Unión Europea. Nos vamos, volvemos a las 18:55 en la edición central, si no el domingo a las 19 horas o el lunes a las 8 de la mañana. Que pasen ustedes muy bien, hasta luego. El designado ministro de Educación y Cultura, José Carlos Maía, dijo que confía que la gobernanza en los subsistemas de la ANEP se logre con mayorías parlamentarias que reinstalen los consejos desconcentrados eliminados en esta administración. El futuro secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, se comunicó con Rodrigo Ferrés para expresar las dudas sobre que ANCAP no participe en este proyecto de hidrógeno verde. En el mismo sentido se expresó la futura ministra de Industria, Fernanda Cardona. La contratación permanente de varios funcionarios que ingresaron a la Comisión Administradora del Río Uruguay como personal de confianza de las actuales autoridades y que son conocidos militantes blancos y colorados generó malestar en el gobierno electo. Fernando Pereira, presidente del Frente Amplio, dijo tener la convicción de que su fuerza política tiene la posibilidad de ganar en varios departamentos en las elecciones de mayo. Reporteros Sin Fronteras denunció un recrudecimiento de los ataques contra periodistas en este 2024, especialmente en las zonas de conflicto donde se concentra la mitad de los asesinatos de profesionales. El ejército israelí ha matado a más de 145 periodistas desde octubre de 2023. El Fondo Monetario Internacional confirmó este jueves que ya inició el diálogo con Argentina para firmar un nuevo acuerdo que le permita al país obtener fondos frescos para oxigenar su economía. El organismo internacional elogió al gobierno de Javier Milei. Continúan las repercusiones por las declaraciones de la ex vicepresidenta Lucía Topolansky sobre que hubo testimonios falsos para condenar represores. Yamandu Orsi dijo que no tiene dudas de la decisión de la justicia.